¿Sí se ve ahí mi trabajo? ¿Mi presentación? ¿Sí? En este momento se ve la pantalla en negro. Ahí se Ok. ve. ¿Ahí se ve? Sí. Ok, bueno. Mi trabajo se llama El concepto de lo imaginario social en la investigación educativa. El objetivo de la presente investigación es analizar los usos y las reflexiones hechas sobre el concepto de lo imaginario social en la investigación educativa. La investigación está fundamentada teóricamente. Creo que se salió la presentación, pero bueno. Desde la propuesta filosófica de Cornelius Castoriadis. De todos los conceptos que se enuncian en esta propuesta filosófica, mi interés se centró en analizar y reflexionar el concepto de lo imaginario social como significaciones imaginarias sociales. Considerando que este concepto se pone en relieve desde distintas enunciaciones y que muchas veces responde a los intereses y expectativas de quienes las enuncian en los discursos, mi investigación está centrada principalmente en encontrar cuál es la relación en el uso del concepto de lo imaginario social y la investigación educativa. En la mayoría de las investigaciones en ciencias sociales y humanidades, el uso del concepto muestra múltiples derivaciones de elementos que se trasladan de una disciplina a otra con un propósito pertinente conceptual o de manera de importación espuria al campo de la investigación educativa. Por esto, conforme se va extendiendo el uso del concepto, se va perdiendo o desdibujando el sentido que Castoriadis le otorgó. Por otro lado, las reflexiones se fueron transformando en equivalentes al término del concepto y por lo tanto pueden significar y remitir a cuestiones muy diferentes. En este trabajo se observan las distintas miradas analíticas puestas en juego que abren sugerentes posibilidades en el tratamiento de la investigación educativa, obligando a reconsiderar la posición de las distintas categorías implicadas en la producción de conocimientos y a observar las tensiones en la forma de interrelacionarse. Conforme se fue explorando, se hicieron puntualizaciones de elementos relevantes para el análisis de la investigación y se muestran las implicaciones que hay en el uso del concepto, los acercamientos, las tensiones o contradicciones que tienen con la propuesta de Castoriadis, ya que cada publicación hace mención a algo en particular y se observan los tipos de conocimientos implicados. En lo que respecta al referente empírico, se seleccionaron 40 artículos publicados en revistas físicas y digitales, enfocadas a difundir reportes de investigación educativa y de pedagogía, en un periodo histórico que comprende del año 2008 al 2018. La exploración de los artículos de revistas electrónicas transitó en 3 acervos. Uno es la base de datos del Instituto de Investigaciones de la Universidad y la Educación, que es el ISUE, de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2, las ponencias publicadas en las memorias electrónicas de los Congresos Nacionales de Investigación Educativa organizados por el COMIE. Y 3, las revistas electrónicas indexadas en CONACYT. La investigación se presenta en 3 apartados. El primero se titula Aproximaciones teóricas y metodológicas al concepto del imaginario social. Tiene el propósito de describir lo que se ha dicho en México en relación al concepto de lo imaginario social en la investigación educativa, mostrando en un primer momento, como parte de la construcción del estado del conocimiento, algunas miradas en relación al uso conceptual del imaginario social, desde planteamientos teóricos y metodológicos. Posteriormente se describe un acercamiento a la propuesta de Cornelius Castoriadis y a manera de conclusión se muestra la relación del pensamiento del filósofo con el hecho educativo. El segundo apartado se titula El concepto del imaginario social en la investigación educativa en México en un periodo del 2008 al 2018. El propósito principal es exponer la estrategia metodológica y los referentes teóricos que acompañaron este análisis. Los resultados de esta indagación se agruparon en categorías que configuraron dimensiones para permitir un mejor análisis. Para ello fue necesario crear esquemas, cuadros, tablas que permitieran consultar gráficamente la relación y conjeturas para el análisis y la reflexión de la investigación. Se creó una base de datos que permitió la concentración y sistematización de información para recurrir a ella cada vez que el análisis lo requiriera. La estrategia metodológica de la investigación se realizó desde la perspectiva de análisis del análisis conceptual del discurso, que permite distinguir, seleccionar e identificar
una serie de rasgos que muestran temas, problemáticas y prácticas que enuncian los discursos, resultando características de producción de conocimiento para el campo de la educación. Es así como el discurso de las investigaciones permite conocer el espacio o lugares donde circula el concepto, los ámbitos y los vínculos institucionales. Esta herramienta metodológica permitió develar un horizonte de temporalidad de aquellos aspectos que se juegan aludiendo a dicho concepto y analizan el recorrido reflexivo en el periodo que corresponde. La investigación también se acompañó del pensamiento teórico antes descrito de Cornelius Castoriadis. El tercer apartado se titula Dimensiones educativas relacionadas con el concepto de lo imaginario social. Tiene el propósito de interpretar los sentidos que le han dado al concepto de lo imaginario social en cada una de las dimensiones categorizadas. Las dimensiones son las siguientes: es una dimensión cultural, dimensión política, dimensión epistemológica y dimensión pedagógica. Entendiendo por dimensión la relación y extensión que existe en un determinado espacio en donde converge el concepto de lo imaginario social con temas, problemáticas y prácticas educativas. En cada dimensión, conforme se fue explorando, se hicieron puntualizaciones de elementos relevantes para el análisis conceptual de la investigación. Algunos puntos de partida para mirar los referentes empíricos son si el referente es castoridiano o no, cuáles serían los otros autores, qué me permiten observar, si hay rigor en la recuperación del concepto, si se está tomando como moda o de manera superficial, y por último, cuáles serían los usos que le están dando a ese concepto. Considerar varios planos de análisis de las investigaciones exploradas permitió comprender los sentidos del concepto y reconocer si hay sedimentaciones orientadas desde distintas lógicas disciplinarias o hibridaciones de elementos en las cuales los ejercicios de problematización apuntan a diversos sentidos. Esa es la parte de la investigación que tiene que ver con la estructura. Ahora les voy a mostrar los hallazgos y las reflexiones finales. Convergencia y divergencias entre la propuesta filosófica de Castoriadis y las investigaciones educativas. Como parte de las conclusiones, se muestra el ejercicio analítico de dos movimientos principales. El primero es la convergencia de miradas que responden a las necesidades, significados o particularidades de los temas y problemáticas que atiende la investigación educativa desde el pensamiento de Castoriadis. El segundo son las divergencias entre el manejo del concepto de lo imaginario social enunciado en la investigación educativa y la concepción de Cornelius Castoriadis. Para eso voy a citar lo que dice el autor. Para Castoriadis, lo imaginario del que hablo no es imagen de, es creación incesante y esencialmente indeterminada, sociohistórica y psíquica, de figuras, formas, imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de alguna cosa. Lo que llamamos realidad y racionalidad son obra de ello. Cierro la cita. Algunas investigaciones analizadas establecieron primero diferencias para después desarrollar ideas y finalmente debatieron con la propuesta filosófica de Castoriadis. En ellas dejaron ver las diversas formas de comprensión y significado de algunas de las aportaciones que atraviesan por los sentidos y la riqueza de nuevas construcciones epistémicas. De ahí que algunos trabajos buscaron profundizar en el conocimiento de la construcción social y la subjetividad en las acciones colectivas. En este sentido encuentro una convergencia con Castoriadis, ya que en algunos trabajos analizados el pensamiento se ubica al referir que lo imaginario social son significaciones imaginarias construidas desde elementos atravesados por creencias, actos, ideas y pensamientos que mantienen unida una sociedad en determinado momento histórico. En el caso de los temas educativos, algunas investigaciones se ubican en la constelación de las instituciones sociales, de manera que aquí lo imaginario social establece un mundo de creaciones de significaciones imaginarias de lo que es y de lo que no es una sociedad, lo que existe y lo que no, lo que puede ser y lo que puede valer en una época y colectividad determinada. El imaginario educativo como fuerza creadora que se manifiesta como potencia pura, indefinible y abierta. En consecuencia, comprenden el imaginario social en donde se crean figuras, formas y significaciones con las que el sujeto y la sociedad constituyen un mundo para sí. Los sujetos inmersos en la sociedad crean un mundo para sí y esta creación implica también la posibilidad de transformarse a ellos mismos.
Es una elaboración propia de cada sociedad, donde encuentra sentido a lo que es, lo que hace y su existencia misma. Es por esto que los grupos sociales tienen un efecto formativo y son potencia creadora, dada la diversidad de técnicas de expresión al servicio del análisis que permiten las vivencias. En este ejercicio, los sujetos son interpelados en el trabajo reflexivo y autónomo, en donde circula la palabra de uno y los otros para construir proyecto de creación. Aquí la educación muestra un paisaje de significaciones del hacer y el decir de lo histórico social. Vista desde esta óptica, es una acción política capaz de transformar a las instituciones de tal manera que puedan educar en el sentido de la autonomía. Con la capacidad de cuestionar a las instituciones dadas en una sociedad por medio de la educación recibida para cuestionarnos desde lo individual y en lo social. Siguiendo con las convergencias, se encuentran preocupaciones en cuanto a la necesidad del campo educativo para comprender y recuperar la fuerza de lo imaginario en el ejercicio de la autonomía. Esto posibilitará siempre la construcción de nuevas formas de sentir, pensar y actuar en los procesos pedagógicos. Asimismo, sucede que en ellos la creación constante de transformación a otros tipos de organizaciones, en ellas se potencializan las capacidades humanas. Por último, en cuanto a este movimiento de convergencia, las instituciones escolares, académicas y universitarias son espacios de participación comunitaria en el quehacer político, administrativo y pedagógico. Son claves en la construcción de la autonomía social, pues la educación es un medio que puede potencializar la creación constante en las significaciones imaginarias de una sociedad y es también un acto social con múltiples formas de organización en un espacio y tiempo que le son propias y posibilitan el vínculo en las relaciones establecidas y sostenidas sobre propiedades inmanentes. La acción de los docentes y los profesionales de la educación estaría en la autonomía como potencia de fuerza creadora significativa en el aprendizaje, es decir, la práctica posibilita el desarrollo de la autonomía como fin y como medio. Es lo que Castoriadis llamaría praxis. Y bueno, voy a mencionar solamente las cuatro divergencias encontradas en la investigación educativa. La primera es el concepto de lo imaginario social en las investigaciones educativas es empleado como simple esquema interpretativo de realidades sociales y educativas. 2. El concepto de lo imaginario social como la manifestación de actitudes, comportamientos, posturas y conductas de los sujetos en las investigaciones educativas y sociales. 3. El concepto de lo imaginario como fantasía, idea, creación o ideología de grupos sociales o educativos. Y el cuarto, el concepto de lo imaginario social visto como un conjunto de imágenes recolectadas, pensadas o interpretadas desde los trabajos de la investigación educativa. Esas serían las cuatro divergencias con las que cierro mi trabajo de investigación. Y bueno, por cuestiones de tiempo hasta aquí les comparto. Muchas gracias, Mayra. Les recuerdo que las preguntas, comentarios, todo al final de todos los expositores. Ahora sigue la doctora Ana Paula Méndez. Oi, Acá. sou eu. Eu vou tentar, bom, eu falo português, ok? Vou falar devagar para que os outros possam entender. Eu posso compartilhar minha tela? Sim. Um momento. Está visível para todos? Sí, todos lo pueden ver. Eu sou a professora doutora Ana Paula Vilhena, eu sou doutora em Educação pelo programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estácio, aqui do Brasil, Rio de Janeiro. Meu orientador foi o professor Dr. Pedro Humberto Campos. Nós trabalhamos com a linha de representações sociais.
E o meu trabalho foi sobre, esse trabalho que eu vou apresentar aqui é um recorte da minha tese. O meu trabalho foi sobre as representações sociais que os jovens estudantes do ensino médio fazem sobre seu futuro e a escola, né? Meu objetivo no meu trabalho foi analisar as representações que os jovens fazem de futuro e de escola. Importante dizer que são jovens de ensino médio. Aqui no Brasil é a etapa anterior à universidade. E eles são estudantes de escolas públicas de uma cidade do norte do país, chamada Belém. Nesse trabalho especificamente, eu tive um objetivo secundário que foi entender se as representações sociais que os jovens fazem da escola e do futuro se organizam ou não em torno de um projeto de vida. Ou seja, se eles enxergam o futuro a partir da perspectiva de um projeto, se eles tecem algum tipo de projeto para o futuro que eles imaginam para suas vidas. Algumas questões me nortearam no momento do meu estudo. Primeiramente, os jovens com os quais trabalhei possuem um alto índice de evasão escolar. Saem da escola muito cedo, deixam de estudar em função de condições de vida muito precárias. Então, algumas das perguntas que eu me fazia: por que uns jovens conseguem se manter na escola, por que outros não conseguem se manter na escola, né? Por que a escola funciona para alguns jovens e para outros não? Com relação ao desempenho escolar, como explicar casos que contrariam os padrões em que os desempenhos escolares nos meios populares, nas periferias, são mais propensos ao fracasso do que ao sucesso? Por que o jovem da periferia, o jovem pobre da periferia, ele tem uma relação maior de fracasso do que de sucesso com a escola, né? Outra pergunta: que lugar a escola ocupa nos projetos de vida dos jovens? Eles acreditam que a escola vai fazer parte, vai fazer diferença nas suas vidas no futuro? E com relação ao ambiente familiar, por que configurações familiares podem influenciar socialmente jovens com níveis de adaptação escolar tão diferentes? Ou seja, questões familiares influenciando no desempenho da escola. Foram questões que me nortearam. Algumas hipóteses que eu tive para esse estudo: que os jovens, eles não têm um projeto de vida, pois eles vivem um presente hipertrofiado. Eu trabalhei com a ideia do presentismo no meu trabalho, ou seja, aquele futuro que na verdade é um presente estendido. Então esse presente estendido acaba se transformando no seu próprio horizonte. Uma outra ideia também foi que as representações sociais que eles fazem do futuro são uma forma deles desconstruírem o modo como a sociedade impõe que seja o futuro deles, né? O que é imposto pela sociedade. E as representações sociais de futuro de escola podem ter um efeito de reprodução, ou seja, eles apenas reproduzem um modelo que a sociedade impõe como correto, ou mesmo eles resistem a esses modelos que a sociedade os tenta impor. Trabalhei com duas teorias na minha tese, com os teóricos Serge Moscovici e Pierre Bourdieu. Serge Moscovici com a teoria das representações sociais e Pierre Bourdieu com a teoria dos campos, né? E especificamente discutindo o capital simbólico. Então, eu trabalhei com a confluência entre duas teorias. Para poder chegar na parte prática da pesquisa, eu não vou me aprofundar muito nesse item especificamente. A minha pesquisa ela teve duas etapas. Na primeira etapa, que foi uma etapa mais quantitativa, eu visitei 3 escolas e periferias, né, do entorno dessas escolas,
onde eu fiz questionários perguntando sobre perfil socioeconômico, buscando referências de acordo com a teoria do Bourdieu, de capital econômico, capital cultural e capital social dos sujeitos. Essa ideia do Bourdieu é justamente para chegar no simbólico, no que é chamado de capital simbólico, e é esse simbólico que constrói, que ajuda a construir as representações sociais. Nessa etapa, que foi uma etapa quantitativa, o que eu fui descobrindo? Jovens que, na maioria, residem com os pais ou familiares, não exercem atividade remunerada. Quando exercem algum tipo de atividade remunerada, os empregos são informais, não há registro, né? Como a gente chama aqui no Brasil, não há carteira assinada. A renda familiar, na maioria dos entrevistados, não ultrapassa um salário mínimo, são rendas muito baixas. São pessoas que vivem em condições de luta e em condições de busca por superação da pobreza. Existe um certo padrão nesse modo de vida, na maioria dos jovens com os quais eu convivi. A posse de bens e artefatos tecnológicos, como, por exemplo, o telefone celular, tem preços altos, o que não condiz, na maioria das vezes, com as possibilidades financeiras da família. Então, são famílias, em geral, muito pobres, vivendo em condições de pobreza, porém, alguns bens, a posse de bens, não condiz com essas possibilidades. Com relação ao capital cultural, pelo menos 70% dos jovens que estão passando, que foram entrevistados, passam a maior parte do tempo conectados nas redes sociais, especificamente no YouTube e em aplicativos de música. Então, eles consomem muito conteúdo musical. A inserção musical deles é grande. E esse dado foi uma pista para eu seguir adiante na minha segunda etapa, a música, trabalhar com músicas. Então, os gostos musicais, em sua preferência, abordam conteúdos de cunho social, cultural e religioso, né? Revelam nas mensagens das músicas mensagens que os jovens desejam expressar sobre as suas realidades sociais. E esse universo musical é importante na vida deles, mais do que assuntos da escola, por exemplo. E isso foi o que me confirmou trabalhar com músicas na segunda etapa dos grupos. Com relação a capital social, as relações sociais dos jovens se dão, em geral, no âmbito dos ambientes que eles mais frequentam, igreja, escola e a própria rua, né, os lugares públicos. Eles costumam conversar mais sobre vida social, assim como dinheiro, família, a presença da família em parte do seu cotidiano é importante nas suas relações. Amigos têm a mesma condição social e econômica que eles, e há pouca aproximação com pessoas que exerçam algum tipo de atividade que represente um poder simbólico quanto ao capital social. A partir daí, as maiores diferenças... perdão, eu esqueci de falar que eu também trabalhei com grupos de jovens que não estão mais na escola, que saíram da escola, abandonaram a escola. Isso foi importante para mim, porque se eu estou interessada em entender o que eles representam sobre o futuro e sobre a escola, eu converso com jovens que estão estudando e jovens na mesma idade que já saíram da escola, que abandonaram a escola. Então, as maiores diferenças entre esses grupos de alunos e de não alunos estão no capital cultural. E foi essa base que eu adotei para discutir o capital simbólico, identificando 3 grandes universos culturais pelas músicas que eles citaram nas minhas entrevistas. Então, eu utilizei o universo do funk, do ritmo funk, no estilo funk resistência, como a gente chama aqui no Brasil, o universo do funk ostentação, como a gente chama no Brasil, e o universo do gospel, que são as músicas religiosas. Então, nós partimos, então, para os grupos focais, para confirmar se esse padrão cultural veiculado pelo universo musical faz parte realmente do universo que eles estão vivendo. Nessa segunda etapa, eu conversei com 8 jovens que estão estudando e 7 jovens que abandonaram a escola, na mesma faixa etária. Eu utilizei técnicas projetivas, exibi videoclipe com as canções que eles mais citaram na etapa quantitativa, tanto músicas
Minha conexão de internet me parece que está falhando agora. Tanto músicas funk como músicas do universo religioso, universo gospel. Aqui eu cito alguns trechos das músicas que mais fazem sentido para eles. Por que que eu trabalhei com isso? Porque são músicas que trazem mensagens que representam, que eles entendem que os representam na vida. E aí eu cheguei num quadro que eu montei com os elementos que estão em torno das representações sociais que eles fazem da escola e do futuro. A escola para eles, isso no grupo dos alunos, dos estudantes, a escola para eles é sinônimo de luta, de educação, de expectativa, de amigos e uma espécie de prisão. Eles estão presos à escola de alguma forma. O futuro para eles representa humildade, resistência, disciplina, representam também um grupo que eles fazem parte, que é um grupo social chamado Cine Clube, e representa também a esperança. No grupo dos que não estudam mais, que largaram a escola, né? A escola representa conhecimento, amizades, mercado de trabalho e saudade. Eles relatam nostalgia quando falam da escola, saudade, muitas vezes arrependimento por terem abandonado. E o futuro para eles significa trabalho, estabilidade, dedicação, crescimento e família. Então, a partir desse gráfico que eu montei, que destaca esses elementos representacionais, eu cheguei às seguintes conclusões, para ser mais rápida, né? A minha suposição é de que as representações sociais de futuro e de escola que os jovens fazem estão organizadas em torno de um projeto de vida. O pertencimento a um grupo de referência foi fundamental na construção. Os alunos, os estudantes, fazem parte de um grupo social muito engajado na escola e os não estudantes, eles fazem parte de grupos de igreja, grupos religiosos. Então, essa pertença, esse sentimento de pertença é muito forte na construção das representações sociais deles. Os jovens resistem, lutam pelos seus sonhos, colocando expectativas em torno de objetivos que têm certa ancoragem no real. Ainda assim, é uma noção de projeto de vida fincada num presente estendido, no presentismo, pois a condição de superação da pobreza não os permite ir muito além disso. No universo simbólico dos grupos que não estudam mais, que abandonaram a escola, supomos que a representação social de futuro esteja mais conectada com a esperança de se conseguir uma estabilidade, sem necessariamente ter um projeto para isso. O futuro faz parte de uma expectativa geral, cuja esperança em dias melhores é a última que morre. A escola adquire um sentido nostálgico e idealizado e não faz mais parte das construções de futuro. O futuro sai da esfera do projeto e se evidencia como: eu tenho sonhos, eu tenho fé. Então, essas basicamente foram as conclusões do meu estudo, resumindo 4 anos de pesquisa em 10 minutinhos, né? Muito obrigada. Muchas gracias, Ana Paula. Entendí, pude entender muy bien, a pesar de la pequeña diferencia de lengua, pero pude entender muy bien. Muy interesante el tema, es muy relevante. Ahora sigue Patricia Bastos Pouce. ¿Se encuentra acá? Sim, sou eu. Eu gostaria de compartilhar a minha tela, Carla. É possível? Sí. Pronto, já estou habilitada? Ahora sí. Vocês estão vendo a minha tela? Sí.
Sim? Sim. Então, me chamo Patrícia Pérez, sou doutoranda em educação na mesma instituição que a Ana Paula, somos colegas de grupo de pesquisa. Meu orientador também chama-se Pedro Humberto Faria Campos. Estou num processo de doutoramento e o trabalho que eu vou apresentar hoje ainda é um recorte do meu trabalho de mestrado, mas com o amadurecimento e o olhar do doutoramento, porque o objeto do mestrado nos ajudou, nos deu pista para a construção do objeto de doutoramento. Mas sobre esse eu não vou falar hoje, é sobre o objeto ainda do mestrado, que é sobre a matemática escolar na percepção de professoras dos anos iniciais. Bem, essas notícias veicularam no INEP, que é nossa fonte oficial do governo, do Ministério de Educação, sobre o PISA, que aconteceu em 2018, e que, mais uma vez, o Brasil se saiu muito mal. O Brasil tem o pior desempenho na América Latina em matemática, e a gente ocupa lugares, assim, amargantes, digamos assim, no que diz respeito à matemática, né? Então, são inúmeras as pesquisas que tentam investigar as causas para o porquê que parece que a escola não está cumprindo com o papel dela, que seria preparar os seus alunos no que diz respeito ao campo da matemática. Então, o objetivo específico dessa pesquisa foi investigar elementos diferenciados nas representações sociais de aprendizagem matemática por professores dos anos iniciais do ensino fundamental e as implicações desses elementos nas práticas educativas desses professores. A teoria que nos deu aporte também foi a teoria das representações sociais, Sérgio Moscovici. Bom, falar um pouco sobre essas representações sociais da matemática escolar. Bom, as representações sociais, elas são uma estrutura, uma rede de significações em torno do objeto, que ela é ao mesmo tempo social, cognitiva, ela tem uma faceta que é social, mas ela tem uma faceta que é cognitiva, porque é uma construção de conhecimento individual do sujeito a partir das trocas com os seus pares. No caso dos professores, a troca com outros professores dentro do espaço psicossocial que é a escola. E também existe uma faceta e uma dimensão que é afetiva e que permeia as outras dimensões dessa representação social. Então, assim, existem elementos representacionais que vão definir um objeto. Esses elementos, eles se relacionam e formam uma rede de significações para esse objeto. Então, a gente consegue identificar que esses elementos se organizam em dimensões. Tem uma dimensão que é mais normativa, onde estariam os elementos mais abstratos, ligados ao conceito do objeto. O que é o objeto? Então, essa dimensão ela se torna meio que classificatória. Quando o sujeito interage com aquele objeto, ele cola elementos nessa rede, identifica elementos e aí vai conceituar aquele objeto, como especificamente no nosso caso, como a matemática escolar. Existem elementos que são funcionais e que esses elementos da dimensão funcional eles estão mais ligados à prática, à ação. Então, são elementos que vão nortear a prática docente. Agora, permeando essas dimensões, regulando os elementos nessas dimensões, a gente percebe que existe uma dimensão afetiva, que faz com que, em contato com esses elementos, a gente tenha ativação de cargas afetivas, que podem ser cargas positivas
ou cargas negativas, que vão fazer com que o sujeito tenha uma atitude mais favorável em relação ao objeto ou uma atitude menos favorável em relação ao objeto. Bem, e aí como nós fizemos essa investigação? Essa pesquisa foi uma pesquisa de cunho qualitativo. Nós trabalhamos com 10 professoras. Todas essas professoras são professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui no Brasil, a educação básica se divide em educação infantil, que vai até os 6 anos. Depois vem o ensino fundamental 1, que a gente chama são os anos iniciais, que vai até o 5º ano. Depois, o ensino fundamental 2, que completa o ensino fundamental, que vai até o 9º ano. E aí, então, eles passam para o ensino médio, que é o que antecede a entrada à universidade, que foi o campo que a Aninha estudou. Então, as minhas professoras eram professoras lá dos anos iniciais. Então, nós fizemos todas elas pedagogas. Outra coisa importante a se dizer que essas professoras, elas recebem na instituição que elas trabalham um modelo de prática formativa que chama-se desenvolvimento profissional em serviço. O que esse tipo de prática formativa proporciona? Proporciona que no processo dialético dessas professoras, elas possam entrar naquele processo descrito por Schoen, do professor reflexivo. Então, ela reflete sobre a prática, ela planeja uma ação, ela coloca essa ação efetivamente em prática, desculpa a redundância, e aí ela tem a oportunidade de refletir novamente sobre essa ação para gerar novo planejamento. Então, isso é um processo muito dinâmico. Eu trabalhei muito com o aporte teórico de um educador matemático português, que chama-se João Pedro da Ponte, e ele diz que esse modelo de formação é um modelo de formação que é de dentro para fora, porque o professor ele é protagonista do modelo de formação. A demanda do que vai ser discutido vem a partir das necessidades desse professor em torno da sua prática. Ao contrário de alguns modelos formativos que a gente encontra, na sua maioria, oferecidos pelo governo, que são modelos que vêm de fora para dentro. As pessoas pressupõem algo que o professor não saiba, que falta na sua formação, e oferecem aquilo como forma de complementação. Então, esse modelo é muito peculiar, porque ele privilegia a troca dialógica entre os pares, entre essas professoras. Além das entrevistas, como material, a gente também buscou na literatura trabalhos e representações sociais sobre a matemática escolar. A princípio, eu procurava sobre a aprendizagem da matemática. E aí eu percebi que os trabalhos sobre aprendizagem da matemática falavam também sobre ensino da matemática. Então, há um par que é indissociável nesse estudo, que é ensino-aprendizagem. Não é possível de falar de ensino sem falar de aprendizagem e vice-versa. Então, vamos adiante. O que nós encontramos? Nós buscamos marcadores afetivos na fala dessas professoras. E nós encontramos na fala dos 10 sujeitos marcadores afetivos muito negativos, que mostram um desconforto com a matemática muito grande. Uma dessas professoras evocou a metáfora do monstro. A matemática é um monstro, e que ela tem medo, ela tem muito medo, né? Eu trouxe aqui alguns pequenos fragmentos da fala dos sujeitos, e é algo que cria uma barreira para essa professora. Então, para poder falar da aprendizagem dos alunos, todas elas se remeteram aos seus processos de aprendizagem enquanto alunas, ainda nos anos iniciais, não foi nem na formação de professor, foi nos anos iniciais. E elas relatam exatamente isso, essa insegurança, uma insegurança que se propaga e que reflete na prática docente delas. Então, elas são professoras assim,
que se sentiam muito inseguras com a matemática. Agora, existe um divisor, como elas colocam na metáfora delas, um divisor de águas. Existe uma matemática escolar antes da formação e pós-formação. Então, este modelo de formação que elas estão vivenciando, ele está proporcionando que esses elementos de significação da matemática escolar entrem em tensão. Essa rede de significações está se tensionando, o que as coloca num processo de ressignificação. Então, essa marca afetiva negativa, que agora pode ser discutida na formação, ela traz o tensionamento desses elementos e proporciona uma ressignificação da matemática escolar, o que está trazendo implicações diretas para a prática docente. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos as seguintes imagens no núcleo figurativo. Esses elementos afetivos, os elementos da dimensão normativa e os elementos da dimensão funcional, eles formam uma única rede de significação. Então, existe uma forte relação entre eles. E essa relação que a gente estudou, como é que a afetividade, neste momento, pode provocar o tensionamento e a ressignificação do que seja matemática escolar. Então, nós encontramos o seguinte, partindo desta primeira imagem do monstro e rodando no sentido horário. As professoras têm, sim, medo, ainda têm. Elas ainda se sentem inseguras em relação à matemática escolar. Mas, com a formação, a cabeça delas começou a pegar fogo. Esquentaram a cabeça delas com a formação. Uma pulga foi colocada atrás da orelha. Isso tudo são metáforas evocadas por ela que nos fazem, que nos remetem à imagem representacional desta matemática escolar. Então, foi colocada uma pulga atrás da orelha e alguém sacudiu e balançou o coreto delas. Eu não sei se aí na Colômbia vocês sabem o significado de balançar o coreto, sabem? Porque isso é um dito brasileiro, então deve ter algo similar. Mas bagunçar o meu coreto é desarrumar as minhas coisas, é desorganizar as coisas que eu faço da forma como eu faço. Só que aqui tem uma conotação muito positiva, porque leva a uma mudança. E para mudar, elas precisam sair da zona de conforto em que elas se encontram. E como é que elas estão saindo dessa zona de conforto? Aí entra uma outra metáfora que é institucional na educação, que é a metáfora do percurso. Então, elas precisam fazer um percurso que as levem à condição de ressignificar a matemática. Mas esse percurso que elas fazem é o mesmo que elas vão propor aos alunos delas. Porque elas não querem, e aí começa a ter a mudança na prática. Elas não querem que os alunos tenham as mesmas experiências negativas que elas tiveram com a matemática. Por isso, elas precisam fazer diferente. E como é que elas fazem diferente? Na formação, elas escrevem roteiros de trabalho que servem para elas aprenderem matemática e para os alunos delas aprenderem. Então, primeiro elas pensam e fazem o roteiro. Depois elas fazem o roteiro com os alunos. Isso é algo muito singular, porque em geral o professor faz algo para o aluno aprender. E essas professoras estão fazendo estão tendo práticas nas quais elas também estão aprendendo. É muito reflexivo. E essas práticas visam proporcionar uma aprendizagem prazerosa, que é um marcador da pedagogia tradicional. E junto com essa aprendizagem prazerosa, a gente encontra elementos da pedagogia nova.
Que elementos são esses? O lúdico, a brincadeira, o jogo, tem que ter jogo, tem que ter material concreto, para que a matemática, o aprendizado possa ser prazeroso. Então, assim, as considerações finais. As representações sociais da matemática escolar dessas professoras mudou, já são outras, diferentes daquelas que a gente encontra na literatura? Não, não são outras. Mas elas mostram que elas estão num processo de ressignificação, sim, dessa matemática escolar. Existe um tensionamento desses elementos e há implicações na mudança de práticas no momento em que elas buscam fazer diferente. E a gente percebe assim, que a mudança na prática não é só uma mudança no desenvolvimento dos conhecimentos profissionais. Ela traz implicações para a resolução de problemas que são pessoais e que são passados, que trazem marcas e que influenciam nas suas práticas pedagógicas. É isso, agradeço. Muito obrigada. Sim? Muchas gracias. Não sei se estourei meu tempo, Carla. Estou dentro do meu tempo? Estamos viendo el tiempo, sí. Obrigada. Bueno, muchas gracias. Ahora sigue Angélica Quintana. ¿Está? Sí, estoy presente. Perfecto. La nombro como anfitriona para que pueda presentarse que tiene algún material. Sí. Al parecer tengo un problema con la conexión, entonces no voy a poder presentar, pero Bueno. comienzo con el tema. Adelante. Bueno, sí, soy Angélica Quintana Ceja, soy recién titulada como licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros aquí en México. El tema que les voy a presentar es de mi investigación para recibir el título como licenciada. Esta investigación la titulé Representaciones sociales en maestros de escuela primaria, significados atribuidos a las matemáticas. Esta investigación parte del interés de identificar que en mi universidad no se investigaba sobre las representaciones de los docentes. Considero que es demasiado importante abordar este tema, sin embargo es un tema olvidado. También fue de mi interés ya que estuve indagando sobre las investigaciones que se han realizado en México sobre este tema y encontré pocas investigaciones y la mayoría de las que encontré son referentes a el nivel medio superior o superior, y mi interés es indagar sobre el nivel primaria, que son los maestros que dan clases de alumnos de 6 a 12 años. Por ello es que en la construcción del objeto de investigación estuve indagando que las representaciones sociales impactan en la formación de los alumnos, pero primeramente estas representaciones impactan en el maestro, ya que el maestro, antes de ser un profesionista, es una persona con ideas, miedos, prejuicios, imágenes, representaciones, en este caso sobre las matemáticas. También consideré 3 grupos que son importantes: el grupo social, el grupo familiar y el grupo escolar. En estos grupos hay ciertas visiones acerca de la asignatura de matemáticas. Los familiares pueden direccionar a cualquiera de sus miembros a estudiar carreras que impliquen las matemáticas, creyendo que las carreras que tienen que ver con matemáticas son las mejores pagadas, pero también hay una visión de que las mujeres no pueden indagar sobre esta área, ya que son áreas exclusivas de los hombres, lo cual pues es un pensamiento que se ha estado arrastrando hasta la actualidad. También el grupo social se cree que son asignaturas para los más inteligentes. Hasta los niños incluso en las aulas lo piensan.
maestra, es que a mí se me complican las matemáticas, solamente el niño más inteligente del salón las logra. Entonces, no, la idea es cambiar estas representaciones que van teniendo, pero yo pienso que qué ideas que tienen los docentes están impactando en los alumnos. Por ello que el objetivo de mi investigación es interpretar las representaciones sociales de docentes en educación primaria sobre el uso de las matemáticas y cómo están impactando en la forma de enseñar. Para mi investigación, la metodología que yo utilicé es una metodología basada en la hermenéutica analógica. La hermenéutica analógica es propuesta por Mauricio Buchot, un filósofo, la cual consiste en que la hermenéutica analógica es una disciplina que va a interpretar distintos textos, ya sea textos escritos, que son cerrados, textos hablados, que se refieren al diálogo, y textos actuados que se refieren a la acción educativa, a lo que el docente hace frente al alumno en el aula. Entonces, la interacción del maestro con el alumno y del alumno con el maestro es una acción que necesita de interpretación. Por eso utilizo la hermenéutica analógica, ya que la hermenéutica no pretende encontrar propuestas, soluciones, sino que solamente implica interpretar y comprender. Esa es su única función. Para el estado del arte, estuve investigando qué investigaciones hay acerca de las representaciones sociales de docentes sobre las matemáticas. A partir del 2001 empiezan este tema a surgir en México y comienzan las investigaciones. Por ello recuperé 9 investigaciones que son similares a la que yo estoy abordando, pero como les comentaba hace un momento, son referentes a media superior y superior. Por ello creo que es necesario abordar sobre el nivel primaria. También hago una recapitulación sobre esta visión de las matemáticas desde los maestros, desde los alumnos y desde la escuela en general. Hay veces que los alumnos dicen, maestra, es que las matemáticas son difíciles, son aburridas, son para los más inteligentes. Pero hay otros niños que de acuerdo a su contexto creen que las matemáticas son divertidas, son útiles. Ya va dependiendo de cómo se desarrollan ellos en la vida social. También los maestros a veces tienen alguna presión por impartir matemáticas todos los días de la semana, al menos una hora. ¿Por qué? Porque así lo marca el programa de estudios que tenemos en México, por la presión de sus directores, por la presión de los padres de familia y por la presión de los mismos alumnos. Entonces hay una gran insistencia. Y claro que enseñar matemáticas es importante, pero hay que tener en cuenta por qué hay que enseñar matemáticas y no solamente impartir sin conocimiento. Bueno, las representaciones sociales yo las abordé a partir de Moscovici y Jodelet, que son los que hablan sobre las representaciones sociales, que son una forma de interpretar la realidad y cada persona va a actuar de acuerdo a cómo interpreta su realidad. Al hablar de la interpretación, por eso yo recupero la hermenéutica analógica, que justo van de la mano. También recuperé que las matemáticas son útiles tanto en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito económico. Hay veces que creemos que las matemáticas no nos van a servir para nada, pero realmente las matemáticas están en todo momento, desde cuánto pesas, cuánto mides, hasta grandes inventos tecnológicos y científicos. También al analizar las formas de enseñanza de los maestros, realicé una investigación recuperando las entrevistas de 3 docentes, de maestros de escuela primaria. Estos 3 docentes, 2 de ellos son egresados de la institución donde yo estudié y otra maestra es egresada de una normal de Michoacán.
hay una diferencia de años de servicio. La primera docente tiene 4 años de servicio, la segunda tiene 9 años y la tercera tiene 22 años. Y encuentro que hay similitud en los pensamientos de estos 3 docentes, de cómo piensan en las matemáticas y cómo las enseñan. Encontré que ellos suelen realizar la siguiente dinámica. Presentan un tema sobre matemáticas, explican cómo se resuelve y le dicen a los chicos, aquí está un ejemplo, resuélvelo. Y ya al final ellos lo califican. Entonces, esta es una visión tradicional que se ha mantenido en la forma de dirigir una clase. También les realicé preguntas a estos maestros sobre cómo enseñan, para qué enseñan matemáticas, cómo enseñan matemáticas. Y hay docentes que creen que realmente es muy importante usar el material didáctico para que los alumnos puedan comprender cada uno de los conceptos matemáticos. Pero hay docentes que creen que cuando los alumnos tienen mayor edad, pues no es tan importante. Entonces abandonan esta parte didáctica de las matemáticas. Y por último, hago una comparación de 3 países. Recupero la visión de Japón, Estados Unidos y Alemania sobre cómo están pensando las matemáticas ellos y cuáles han sido sus resultados. Y yo encuentro similitud de México con Estados Unidos, con esta clase tradicional en donde el docente es el que toma el papel de protagonista y olvida al alumno. Y sin embargo, en Alemania, el maestro deja que los alumnos sean libres, problematicen y puedan obtener los resultados por sí mismos, al igual que en Japón. Japón es uno de los países con mejores resultados en el área de matemáticas. Como por último momento, pues considero que las representaciones de los docentes, claro que tienen impacto en cómo van a enseñar y en cómo los alumnos van a pensar en las matemáticas. Entonces, mi idea es que los docentes no digo que hagan que todos los alumnos vayan a ser matemáticos. ¿Por qué no? Cada alumno va a dirigir su camino hacia donde él quiere, pero sí que el alumno sea consciente de por qué estudiar matemáticas, cuál es el sentido y pues cambiar esas visiones, como les mencionaba, que son solo para los más inteligentes, que son las carreras mejor pagadas, que solo son para los hombres y las mujeres no pueden indagar. Y bueno, creo que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Vamos a seguir con la doctora Sandra Canales. Perfecto, hola, buenas tardes. Buenas ¿Se tardes. me permite para compartir? Sí, de un momento, por favor. Sí, gracias. Ahora sí, adelante. ¿Ya se puede visualizar? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Flor Canales Basulto. Yo soy de formación psicóloga, tengo la maestría en Ciencias de la Educación y el doctorado en Ciencias Sociales. Y pues bueno, en esta ocasión es un placer para mí poder participar en este evento tan importante, en este evento internacional y poder escuchar muchos de los trabajos que se están realizando en diferentes campos. Y pues bueno, en esta ocasión yo quiero compartir un poco sobre un trabajo de investigación que realicé por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la cual estoy adscrita como profesora investigadora. Y pues bueno, mi trabajo es sobre las representaciones sociales que tienen los estudiantes de la licenciatura en trabajo social en cuanto a la ciudad de Pachuca de Soto. Esta ciudad de Pachuca de Soto, te iré contextualizando un poco,
pero se encuentra en el estado de Hidalgo, en el país de México. Y pues bueno, la intención de esta ocasión es el poder mostrar estos resultados que he obtenido de esta investigación a modo de que vayamos relacionando cómo podemos ir trabajando también las representaciones sociales en el afán de ir explicando esta realidad que ya hacían comentario algunas de las colegas el día de hoy, de ir tratando de explicar cómo entendemos esa realidad en la cual estamos inmersos y que bueno, bien puede ser una estrategia muy importante para emplear en este contexto educativo. A modo de planteamiento del problema, bueno, es importante mencionar que a través de estas representaciones sociales es posible el ir comprendiendo, el ir interpretando también lo que es la actualización de la actuación de estos sujetos en un determinado contexto. Por eso en esta ocasión yo me he enfocado en las representaciones que puedan tener estos estudiantes en una ciudad. Casi siempre lo vamos relacionando a lo mejor algún contexto, como en este caso en algún campo que ya nos hacían referencia en las matemáticas, pero si nosotros a modo de ejercicio también lo hiciéramos en nuestros diferentes países, en Colombia, en Chile, que es donde he visto que han participado en Venezuela, seguramente nos vamos a dar cuenta de grandes elementos, tanto religiosos, culturales y demás, que podemos ver manifiestos en estas representaciones. Y pues bueno, mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son las principales representaciones sociales sobre la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que tienen las estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Marco teórico, ya se ha hecho referencia también por alguna de las colegas, es basarse en la teoría de Moscovici y bueno, tomando prácticamente en el aspecto de la definición de que bueno, son como las modalidades particulares de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos que hacen inteligible la realidad física y social. Se integran en una relación cotidiana. Es relacionar esta parte objetiva, la parte que vive el sujeto y entender cómo lo vive este sujeto. Tratar de explicar desde esa realidad cotidiana que él va mostrando día con día. Y en este sentido, bueno, también tomar un poco los aportes de Vidarte y de Kelly en cuanto a que refieren que las representaciones sociales tienen 4 elementos constitutivos. El yo sé, el yo veo, yo creo y el yo siento. El yo sé a través de todo lo que voy conociendo de la información, todo lo que van de alguna manera recibiendo mis sentidos, lo que yo voy analizando, lo que yo voy poniendo en práctica con estas habilidades, digamos, cognitivas. El yo veo a partir de la imagen, de la representación, lo que yo voy percibiendo a través de este sentido. Por ejemplo, en la actualidad sabemos que tenemos muchos estilos de aprendizaje y que, bueno, el visual sigue siendo un estilo predominante. Tan es así que la educación en esta pandemia le ha dado también mucho énfasis a lo que es este sentido y la manera como nuestros alumnos pueden recibir esta información. El yo creo a partir de esa opinión, a partir de esa creencia que se va formando nuestros estudiantes, esa creencia que van tomando o esa opinión que va teniendo a partir de la socialización primaria, la socialización secundaria, y que bueno, todo eso va creando como un cúmulo y ellos se van formando sus propias creencias. Y finalmente, el yo siento, la actitud que yo tengo con respecto a estos elementos anteriores y la práctica que yo llevo a cabo con todos estos elementos. Esto en conjunto nos va resultando estas representaciones sociales, el cómo podemos irla analizando. Ahora bien, a modo de ir contextualizando un poco, ya les hacía referencia, la ciudad de Pachuca de Soto es parte del estado de Hidalgo y bueno, el estado de Hidalgo es parte también de lo que es el país de México.
A modo de ir representando un poco, estos son los límites con quien tiene concordancia: Mineral de la Reforma, Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, ya que el estado de Hidalgo se incorpora de 84 municipios. Entonces, si nosotros vemos, Pachuca de Soto se encuentra en la parte del sur del estado de Hidalgo. Y pues bueno, la palabra Pachuca proviene del náhuatl y cuenta con varios significados etimológicos. Bien puede ser la parte de estrechez, entendiendo como Pachoa, estrechez, apertura, o también Patlachiucan, que es lugar de fábricas, lugar de lágrimas, lugar de gobierno, de plata y oro, porque esta es una ciudad que en sus inicios era minera. Actualmente tiene el mote de la Bella Airosa. De hecho, hay una leyenda que de ahí es donde surge también. Y bueno, esto en función a que tiene grandes ráfagas de viento de 75 kilómetros por hora. Generalmente siempre podemos encontrar aquí en la ciudad todo tipo de clima. En la mañana un poco de frío, luego un poco de calor, luego viento, luego nuevamente frío, lluvia, etcétera. Es un poco combinado. Y también otro dato muy importante es que se le ha considerado aquí como la cuna del fútbol, ya que este deporte tenía sus inicios también con los mineros que provenían de Inglaterra y que, bueno, tenían su trabajo aquí en Pachuca, creando estos primeros equipos de fútbol. Otro de los significados que tiene es entre cerros. ¿Por qué? Porque prácticamente la ciudad de Pachuca se ubica a su alrededor, digamos, todo a su alrededor tiene varios cerros. Por mencionar algunos, destacan aquí el Cerro de Cuixí, al noroeste, el Cerro de San Cristóbal, Cerro de Lobo, Lajas, el Cerro de Cubitos, Cumbres Tres Marías, El Venado, La Platosa, Cerro Redondo, Maravilla, Cerro El Arco, Cerro La Mesa, Cerro La Bandera y Cerro La Polonia, que es donde se encuentra el Cristo Rey. He colocado una fotografía de lo que es parte del centro histórico de Pachuca. ¿Por qué? Porque aquí tenemos eso que ustedes ven aquí, es este es el reloj monumental y aquí al fondo podemos ver estos diferentes cerros que yo les comento. Todo esto alrededor se encuentran los diferentes cerros y que, bueno, es como una característica de la ciudad de Pachuca. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta investigación? Bueno, se le ha pedido a los estudiantes que puedan generar un dibujo de cómo ellos representan a esta ciudad y a partir de los diferentes elementos que ellos han colocado en el dibujo, también se ha trabajado un pequeño cuestionario con 6 preguntas. Y bueno, el análisis de las respuestas que ellos nos han brindado ha sido empleando lo que son las redes semánticas. Digamos que en un primer momento se le pidió a estas 9 estudiantes. Estos 9 estudiantes correspondían a el grupo de educación especial de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y entonces, digamos que en este caso, esta es una asignatura optativa, por eso se ha contemplado a la totalidad de las estudiantes que la cursaban. Así como también se les solicitó algunos datos generales, como son, por ejemplo, su edad, el sexo, a modo de establecerlo, ahí como dato descriptivo de la población, su lugar de nacimiento, su lugar de residencia y el lugar donde vivía con su familia, así como su estado civil. En este caso, estos 3 lugares, tanto de nacimiento, residencia y donde vive, en función a enfatizar qué tanto conocen a la ciudad. ¿Por qué? Porque en nuestro estado, en nuestra universidad, es pública, es autónoma y le permite o le da cabida a cualquier estudiante que venga de cualquier sitio. Se fomenta mucho lo que es este intercambio y es como a modo de ir comparando esa relación que ellos encontraban con la ciudad. Por eso enfatizo en esos sitios, en esos lugares. Y bueno, las 6 preguntas que yo hacía mención es cuáles son los límites que tiene Pachuca. Todo esto, insisto, es a representación de ellas, a conocimiento de ellas. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer Pachuca? ¿Cuánto tiempo tienes de vivir?
en ella, en qué parte de Pachuca vives, y si alguien preguntara cómo es Pachuca, qué es lo que ellos le comentarían, a modo de ir enfatizando en lo que ellos le han puesto más atención. Finalmente, una pregunta abierta de cuéntame algo sobre Pachuca. Con esto sería como ir encontrando qué es lo que más les ha llamado la atención sobre la ciudad. Y pues bueno, algunos de los resultados que se han tenido es prácticamente 4 de las estudiantes tenían una edad de 23 años, 3 estudiantes de 22, un estudiante de 24 años y un estudiante de 28 años. Ya hacía referencia, la totalidad de la población participante era mujer. 9 estudiantes, mujeres. En cuanto al lugar de nacimiento, 7 habían nacido aquí en el estado de Hidalgo, una venía del estado de México y una del estado de Oaxaca. En cuanto al lugar de residencia, bueno, en ese momento 78% de las estudiantes vivían en Pachuca, una vivía en Mineral de la Reforma y una viajaba todos los días y venía del Estado de México, de un lugar que se llama Tecámac. Y bueno, este es solo uno de los dibujos, digamos que este es uno de los dibujos más sencillos que elaboraron, sin embargo, se ha colocado porque muestra elementos importantes. Si nosotros vemos aquí en la parte superior, se alcanza a ver poco, dice Cevide, y de este lado se llama polideportivo. Es importante mencionar que estos elementos son instalaciones que también pertenecen a nuestra universidad. De este lado tenemos aquí lo que sería la presidencia, que ellos también lo señalan como un elemento importante, que sería como la parte de la institución de gobierno. De este lado aquí tenemos la representación o el simbolismo que usan del reloj monumental. Acá del lado izquierdo dice Cedixo y es la institución en donde ellas se encuentran estudiando, que también es otra de las instalaciones que tiene nuestra universidad. Y pues bueno, como haciendo referencia también ponen aquí lo que es la carretera México-Pachuca. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, este dibujo es el que proviene del estudiante que viaja a diario y hacia la Ciudad de México y por eso ella pone como un elemento elemental, como un elemento importante lo que sería la carretera. Y este es el dibujo, digamos, más elaborado que se encontró con las estudiantes, en donde aquí, si nosotros observamos, tenemos lo que sería los cerros, tenemos un cerro que justamente tiene una de la bandera de México colocado en la cima, en el otro cerro se encuentra también un monumento muy importante que lo han denominado como el Cristo Rey, aquí en la ciudad de Pachuca. Tenemos esta representación que hace de una de las instalaciones de nuestra universidad, que es como, digamos, la primera instalación que se utilizó, que se llama la Universidad de Abasolo, porque se ubica en la calle de Abasolo. Y bueno, tenemos el Palacio de Gobierno, que también hace la representación, el reloj monumental y algunos de los elementos del paisaje y la vida cotidiana que muestra. Ahora, si nosotros vamos analizando esto en función a las características que también nos menciona Abric, en cuanto a los nodos, bueno, aquí se han señalado los elementos predominantes, que en este caso, en un primer lugar, veríamos el reloj monumental, la presencia de los cerros alrededor de la ciudad. En segundo lugar, las casas que se ubican en esos cerros y que de ahí, bueno, se ha creado también lo que sería el mural, que también le han dado como mucha difusión a esta parte turística. Y como tercer lugar, lo que sería el Cristo Rey. Así como de manera general, bueno, ya mencionaba algunos elementos propios de la universidad, algunos sitios. Y a modo de ir analizando con estas redes semánticas, bueno, prácticamente esto es lo que se ha generado. Desde lo que el mote que ya les hacía referencia, la bella airosa, porque justamente siempre se puede encontrar mucho viento,
algunos aspectos climatológicos, algunos aspectos turísticos, incluso mencionar la importancia de la cuestión religiosa. También ellos dibujan en algún momento lo que son estas iglesias como características. Por ejemplo, tenemos lo que es una pequeña basílica, algunos centros comerciales, el reloj monumental y un poco lo que es el estilo de vida. Esto en cuanto a una pregunta, ¿cómo es Pachuca? Y en cuanto a cuéntame algo sobre Pachuca, bueno, ellos también hacen referencia a esta parte histórica con los mineros, la parte religiosa, la iglesia de San Francisco y cuestiones culturales como son las ferias, los festivales, y algo interesante también es como la parte gastronómica. En este caso, haciendo referencia a uno de los alimentos que lo asumen, lo mencionan mucho, es el paste. Y finalmente también como cuna de la charrería. Y a modo de hacer alusión de manera gráfica a estos elementos que les he referido y que si algunos de ustedes no los conocen, pues los pudieran ir visualizando un poco y que bueno, a lo mejor en alguna oportunidad que tengan serán bien recibidos en la ciudad de Pachuca. Tenemos aquí como primera imagen el reloj monumental. En la segunda, los cerros que ya les hacía referencia, estos cerros que se encuentran alrededor de la ciudad. El tercero es el mural que comentaba, que justamente son como una de las características, todas estas casas que se han ido ubicando en los cerros. Y bueno, en la cuarta imagen tenemos la imagen del Cristo Rey. El otro cerro que les comentaba, donde tiene la bandera de México. En la segunda imagen es la Universidad de Abasolo, también como un elemento representativo. En la tercera imagen podemos encontrar aquí lo que es el Palacio de Gobierno. Y bueno, finalmente esta parte de la gastronomía que es el conocido paste, que ya también se le ha dado como mucha difusión en el turismo. Como a modo de conclusiones, bueno, estas representaciones sociales son modelos de apropiación de la realidad, nos permiten dar una vía de acceso a este conocimiento para construirlo, reconstruirlo, y todo esto va mostrando todo lo que va cambiando en nuestros sujetos, en las personas, y que bueno, muestra esas interacciones cotidianas de cómo van recibiendo ellos esta realidad, cómo la conciben, cómo la pueden explicar. Algunas de las referencias utilizadas en esta investigación. Y pues bueno, finalmente en mis datos de contacto, les repito mi nombre, yo soy la doctora Sandra Flor Canales Basulto, y bueno, ese es mi correo. Para cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Bueno, ya estamos llegando al bloque final, donde tenemos un espacio para realizar las preguntas, algún comentario o alguna retroalimentación de alguno de los ponentes. Aquí al costado tengo unas preguntas que realiza María de los Ángeles Cifuentes, si es que no me equivoco. No sé si las quiere leer en voz alta o las leen directamente los expositores. Voy a nombrarlos yo entonces. Para la primera pregunta era para la primera ponencia, que era Mayra Díaz. La pregunta dice, ¿con qué definición se queda y cuál es la más utilizada? ¿Se define correctamente la categoría? Ok, hola de nuevo. Creo que cuando comencé mi ponencia no me presenté, pero bueno, mi nombre es Mayra, soy docente de educación Nem básica acredito, agora estou escutando. Ah, meu y Deus. estudiante de posgrado en la UNAM. Con referente a lo que se pregunta, justo mi investigación trató de hacer un énfasis en todos aquellos trabajos que son publicados en revistas, en este caso revistas indexadas a CONACYT, donde se usa el concepto de lo imaginario social, y a lo que a mí me interesaba era ver cómo lo usan, porque lo que encontré en mi trabajo es que muchas veces los conceptos son utilizados sin ningún rigor discursivo, o sea, solamente se utilizan
para citar, para adornar incluso el trabajo, pero no están apegados a lo que el autor habla, a que lo que los autores hablan en este caso. Entonces, sí hay una preocupación, al menos en el campo de la pedagogía aquí en México, no sé en otros lados, pero aquí en México, sobre el uso de cómo se usan los conceptos, ¿no? Entonces, lo que a mí digamos, esta investigación me satisface decir es que es ir viendo cómo un concepto se va configurando, o sea, se va viendo su movimiento, cómo se desplaza, cómo se hibridra, cómo se sedimenta de acuerdo a las disciplinas. En el caso del concepto de lo imaginario social, pues es un concepto totalmente filosófico y que la pedagogía ha retomado para darle comprensión a algunas representaciones o o usárnoslo como esquemas representativos, ¿no? De movimientos sociales o de movimientos o de cuestiones educativas. Entonces, más que decir si está bien, si cuál es el mejor utilizado o no, digamos, mi trabajo, lo que yo fui haciendo fue que el referente teórico que yo utilicé, en este caso Castoriadis, estaba enfocando, estaba poniendo a la luz, digamos, cómo lo usan ellos en sus trabajos. Y por otro lado, el análisis conceptual del discurso también me iba ayudando a comprender cómo ese concepto se va configurando y va cambiando conforme lo usan, ¿no? No solo los pedagogos, los educadores o cualquier disciplina de ciencias sociales. Aquí lo interesante es ver qué aporta al campo del conocimiento, porque no se trata de repetir lo que el autor dice, el autor ya lo dijo y ya no hay más que decir, sino cómo interpretamos la realidad que estamos estudiando con estos conceptos, ¿no? Con esta teoría. Entonces, yo no podía decir cuál se define correctamente, qué categoría. No sé si se refieran a la parte de los hallazgos, donde hablé de las dimensiones que yo encuentro de cómo usan el concepto. Entonces, bueno, si es sobre eso, realmente me parece interesante porque lo que puedo ver en mi trabajo es que este concepto, al menos en la investigación educativa, sí ha encontrado cavidad, o sea, sí se le puede dar una interpretación y desde lo político, lo social, la comunicación, ¿no? Lo pedagógico, para poder darle interpretación a esto que quieren ver en sus investigaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería como la respuesta. Muchas gracias, Mayra. De igual manera, María de los Ángeles tiene otra pregunta para la cuarta ponencia, que fue Angélica Quintana. La pregunta es: ¿la representación social construida por el docente de matemáticas ayuda en la enseñanza? Sí, claro. Bueno, yo utilicé la representación de 3 docentes y a ellos la primera pregunta fue: dime 5 palabras que pienses cuando escuchas la palabra matemática. Entonces, el primer docente me dice: pienso en números, operaciones, problemas, cálculo mental y frustración. La segunda docente dice: razonamiento, inducción, lógica, precisión y medida. Y el tercer docente dice: abstracto, difíciles, complejas, son evitadas y son bonitas. Y rescatando de lo último, lo que piensa esta última maestra, ella menciona que como estudiante ella tuvo que enfrentar las matemáticas porque le causaban miedo, le causaban terror, tanto así que tuvo que abandonar sus estudios. Entonces dijo ella: no tengo que tener miedo hacia las matemáticas, voy a enfrentarlas. ¿De qué manera? Estudiando matemáticas. Por ello ella se especializa en el área de matemáticas y ella me comentaba: yo lo que quiero es que los alumnos tengan esa pasión, ese amor que yo les tengo a las matemáticas, que logré obtener después de un cierto camino, porque al principio no lo tenía, al contrario, era temor, frustración. Ahora ya era amor, pasión, le parecían divertidas. Entonces ella mencionaba: yo
quiero que mis representaciones impacten. Sé que impactan, sean positivas o sean negativas, pero quiero que estas sean positivas para que los alumnos no vivan lo que yo viví con esa asignatura y sea ahora entonces no que, a menos no que no les guste, pero sí que las enfrenten, que no se limiten, no pongan una barrera, sino que los alumnos se atrevan a indagar también sobre esta asignatura. O sea, lo que el maestro piensa sobre las matemáticas, claro que va a impactar y claro, en su enseñanza, pero puede ser de manera positiva o negativa. Sería todo. Muchas gracias, Angélica. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario o retroalimentación. Yo, ¿Sí? bueno, para la profesora, para la doctora Sandra Canales, mostraba algunos dibujos de los dibujos que realizaron estos estudiantes. Al analizar estos dibujos, usted mete interpretación propia para analizarlos o cómo es que llega a la realización de la tabla en donde va marcando que los alumnos dibujaron los cerros, la Creo que tuvo problemas de conectividad. Bueno, ok. Yo, la primera petición era que ellas dibujaran. Y una vez que ellas ya lo fueron dibujando, ellas ya me iban explicando como esa parte de los elementos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a lo mejor el dibujo, yo veo ahí algún edificio, alguna construcción y pudiera no quedarme claro. Y a lo mejor ahí es donde se vuelve todavía quizá un poco más subjetivo porque yo estoy asumiendo lo que ellas pusieron. Entonces, ellas cuando me iban explicando me decían, ah, pues en este elemento aquí puse esto, quise representar. Ahora, ¿cómo yo lo fui analizando? Tenemos ahí la referencia que yo les mencionaba con Abric, que, bueno, él maneja como este tipo de forma de ir analizando en donde considera lo que son los nodos, considera lo que es, por ejemplo, la presencia o ausencia de caminos, de carreteras y de estos elementos y que al final, bueno, se va haciendo como esta contabilización a partir de lo que las estudiantes han referido. Entonces, el objetivo fue como ir interpretando estos dibujos e ir de alguna manera, ir cuantificando los elementos que ellos iban colocando. Muchas gracias. Angélica, ¿quedó clara la respuesta? Sí, muchas gracias. Vi una mano levantada, si es que no me equivoco. ¿No? Bueno, acá en el chat, María de los Ángeles también me volvió a preguntar a la doctora Sandra si cuenta también con una habilidad de interpretación del dibujo, que creo que está muy relacionada a la pregunta que realizó Angélica. Doctora Sandra. Bueno, en este caso, sí. ¿Por qué? Porque en mi formación en psicología nosotros manejamos también lo que son los test proyectivos. Entonces, de alguna manera, esta es una estrategia muy importante que nos permite obtener información a partir de un dibujo. Así como hacían referencia, por ejemplo, con las matemáticas, cuando les pedimos a los pequeñitos que nos dibujen lo clásico, el dibujo de la familia, el dibujo del árbol, el dibujo de una casa, todo eso nos da elementos. Entonces, en este caso, por eso, a partir de mi formación, yo creo que de manera inconsciente
también un poco, de manera inconsciente, es como atraer estas estrategias y poder analizarla, poder conjugar la parte de la psicología con la parte de la educación y la parte de las ciencias sociales, que son como las tres áreas que me han permitido combinar los elementos y tratar de explicar un poquito qué es lo que está pasando en el otro sujeto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sugerencia? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy dando un espaciocito a ver si alguien se animaba antes de participar. He tenido algunas dificultades con internet, entonces a veces me ha tocado interrumpir algunas conferencias, pues lastimosamente, porque han sido interesantes los de esta tarde. De igual manera, como pueden notar, estoy en una zona del campo, sur de Colombia, y entonces están los animalitos por acá. Quería comentarle sobre la ponencia que escuché de Angélica. El tema de matemáticas me pareció muy interesante, y sobre todas las representaciones y las dificultades que ella expuso frente a la enseñanza de este área. Quiero decir que también soy docente de matemáticas y por supuesto uno encuentra esas dificultades, ¿no? Algo que digamos que he aprendido, no llevo mucho tiempo en la docencia matemática para chicos, pero lo que sí he aprendido y que he identificado y que pues de pronto no es conveniente que saber que trascienda a las autoridades de educación, es que en mis clases de matemáticas pareciera que los chicos más aprenden de otras áreas. En mis clases estoy hablando, en mis clases de matemáticas aprenden más de otras áreas que de la matemática misma. Porque cuando voy a dar un tema, pues intento relacionar otros temas, y cuando lo hago, ellos cobran interés dependiendo de sus afinidades. Por ejemplo, si voy a enseñar números positivos y negativos, los números enteros, entonces hablamos de épocas de antes de Cristo. Y resulta que ahí empiezan ellos a lanzar una serie de preguntas que había antes de Cristo. Y en ese ejercicio de explicarles, ellos se animan, cosa que muchas veces mis clases, insisto, se tienden a la historia, a la geografía, no sé, a otros temas que no son las matemáticas. No sé qué tan conveniente sea para el sistema educativo, pero tengo la intuición que puede contribuir para que si los chicos no aprenden matemáticas, por lo menos desde su escuela lleven un recuerdo que aprendieron otras cosas. No sé qué tan en el contexto de México y en lo que conoce Angélica puede ser bien visto esto o no, sería como la inquietud. Gracias. Sí, bueno, la propuesta del modelo educativo es no solo enfocarse en matemáticas. Tenemos otras asignaturas como español, ciencias naturales, historia, formación cívica y ética, y más, educación artística. Entonces, la idea es que no se imparta las materias de manera fragmentada, sino, como usted lo decía, maestro, recuperar las matemáticas junto con español, junto con ciencias naturales, con biología, con educación artística, para que entre ellas se potencialicen y no se vean fragmentadas. Esa es la idea. Sin embargo, la realidad es otra. Los directores piden las planeaciones por materias. ¿Qué vas a hacer este día a la hora de matemáticas? ¿Qué vas a hacer este día a la hora de español? A la hora de inglés. Entonces, no puedes decirle, oye, no, en matemáticas voy a agregar ciencias naturales, pero también voy a agregar educación artística, pero también voy a llegar a eso. No, aquí te lo piden por disciplina. Entonces, obviamente estos son procesos administrativos y tú en el aula pues puedes ajustar los contenidos, porque como usted lo decía, hay veces que los alumnos no están interesados en el tema
de matemáticas cuando les dices, ok, anota, suma y resta y resuelve esas operaciones. El niño pues no tiene interés porque no es lo que está en su contexto. Sin embargo, cuando tú empiezas a contar, hablar de animales, por ejemplo, los niños que les encanta hablar de dinosaurios y empiezas a hablar de la época en que existieron los dinosaurios y qué tiempo era, qué estaba pasando ahí, ¿no? Y ya puedes recuperar la mejor historia o hacer alguna actividad de educación artística sobre este tema, pues siento que se enriquece más. Sin embargo, a veces los docentes por miedo no se atreven a hacer esta correlación, por así decirlo. No sé si le aclaré la duda, maestro. Gracias, Angélica. Sí, por supuesto. Digamos, alcanzo a notar que hay una similitud con lo que sucede acá también y creo que se constituye en un problema importante de abordar, en el sentido de que resta libertad al docente para que pueda justamente vincular esas otras áreas, independiente que en un principio se puedan cometer errores o no somos infalibles, pero creo que probar otras estrategias, si algo no está dando resultado, sería muy importante. Gracias, Angélica. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera comentar algo. Sí, adelante. En este caso, para la doctora Ana Paula me parece como muy relevante su trabajo de investigación que ha realizado, el trabajar el proyecto de vida con los jóvenes. Creo que es una área de oportunidad, o bueno, en el caso del contexto mexicano, siempre es como un área de oportunidad porque ellos no ven más allá en el mañana y están más centrados en el hoy. Y entonces es como la parte complicada de también hacerlos pensar de que qué es lo que pueden hacer, cómo lo pueden proyectar, qué es lo que quieren, y eso implica una toma de decisiones. Entonces creo que es un proyecto muy interesante. En el caso de la maestra Patricia, bueno, yo también creo que suelo ser un poco más visual y la imagen que pone del monstruo con las matemáticas me parece que es como muy, muy explicativa y que, bueno, yo creo que muchos de los niños o de los jóvenes han visto así las matemáticas, cuando en realidad si nosotros les mostramos como esa bella cara que tienen y esa utilidad que tienen, se puede convertir en un aprendizaje significativo muy relevante que les puede ayudar también para toda la vida. Y pues muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Sigue el espacio. También les recuerdo que acabo de adjuntar nuevamente el link del formulario para la asistencia. Bueno, si se puede. ¿Sí? Hola, pues quisiera agradecer la participación de todos. Gracias por compartirnos la experiencia que están llevando a cabo en distintos lugares, no solo en México, sino también en Brasil. Por lo que pude entender, están haciendo un trabajo muy interesante y siempre creo que todas aquellas actividades que potencialicen la experiencia de los sujetos que están siendo investigados, pues es maravilloso poder compartirlo, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que son similitudes con las que también vivimos aquí en México. Finalmente somos Latinoamérica y tenemos este problema, ¿no? Que ahorita se está potencializando con lo del virus y que tiene que ver con la educación y cómo hacemos la mayoría de los docentes o investigadores para poder pues llevar a cabo nuestras investigaciones a pesar de que hay múltiples problemáticas, ¿no? Lo que hacía entender en el caso de la doctora Ana Paula, ¿no? Cuando ella habla que las problemáticas que están atravesando, la pobreza, ¿no? Todos estos problemas, pues no son, también aquí en México los vivimos, ¿no? Entonces,
Sin embargo, siempre es interesante poder rescatar la experiencia de los que están ahí viendo y ver la posibilidad de las intervenciones que ustedes hacen como una posibilidad de salir, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos sus experiencias y gracias al Congreso también por hacer esto posible a pesar de las dificultades tecnológicas, de distancia, ¿no? Entonces, pues un saludo desde la Ciudad de México para todas y todos. Muchas gracias. Si me permite, Carla, pues Sí, adelante. me uno al saludo que hace Mayra y sobre todo la gratitud por estos espacios. Son muy importantes estos encuentros. Perdón. Creo que esto nutre de muchas ideas y también nos da ánimo en el sentido de que como docentes pues estamos caminando en pro de otra realidad, digamos, ¿no? De tratar de construir otras realidades a partir de lo que tenemos, más allá de una espera de que nos lleguen pues en las mejores condiciones, trabajar con lo que tenemos. De igual manera, desde Colombia me desempeño como docente de matemática en una zona rural de Colombia, al sur de Colombia. Y claro, cuando uno tiene contacto directo con estas regiones, pues de alguna manera se siente tocado en ello, ¿no? Y se ve con la responsabilidad de intentar aportar algo, más allá de llenarse de una serie de, no sé si de teorías o de preconceptos. Creo que la acción también cobra valor en estos espacios. Gracias a todos ustedes, muy chévere haber compartido y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Así como dice la doctora Ana Paula, hablamos diferentes lenguas, pero son realidades muy parecidas en todas partes. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar este espacio? Si no es así, les voy a pedir un último favor. Si pueden encender sus cámaras para tomar una fotografía y tener algún respaldo de esta sesión. Y también dejarlos a todos cordialmente invitados a las próximas sesiones de los días que siguen durante toda la semana y en diferentes horarios. Y después en esta misma sala sigue a las 16:30 horas la siguiente sesión. ¿Bien? Así que vamos a tomar una foto para tener el respaldo. Sonríe. Está listo. Bien. Espero que todos hayan completado el formulario de asistencia. Si no es así, sigue disponible aquí en el chat. Y por último, agradecerle a todos los ponencias que estuvieron presentes, a todos los asistentes. Muy agradecida de todos. Esto sirve demasiado con esta nueva modalidad online. Nos dio una gran oportunidad a todos. Bien. Si alguien más, algún comentario final o algo más que decir. Ya no queda nada más que agradecer y muchas gracias por la asistencia. Que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Obrigada, até logo. Boa tarde a todos. Buenas tardes. Yeah.